Hola, buenos días. Otra vez en otro video. Vamos a ver series de Taylor y McLaurin. Vamos a hacer un repaso, una pequeña interpretación y ejemplos de aplicación para poder abordar el práctico y hacer las cosas que figuran en la guía de trabajos prácticos en forma similar. Ahora vamos a ver cómo viene la mano con respecto a los conocimientos previos o cuáles van a ser los objetivos que necesitamos para poder resolver el práctico. Obviamente, para poder seguir adecuadamente este tema, se requiere que el estudiante repase límite de una función, que supuestamente lo manejan muy bien. Me olvidé de silenciar el celular, disculpa. Luego vamos a ver derivación y derivación enésima, progresiones aritméticas y geométricas. Aritmética de polinomios, o sea, cómo se resuelven para tratar de ver cómo saco factor común para poder mejorar la expresión que queremos llegar. Y las funciones trascendentes, que son las que tenemos que utilizar porque son las que se van a poder representar en la interpretación de estas series, que son como las funciones trascendentes, son aquellas que tienen justamente derivadas enésimas, que son derivables muchas veces. Esas son las trigonométricas, las exponenciales, las logarítmicas. También las racionales, ¿no? Después, como otro punto a tener en cuenta, como introducción para poder comprender el tema, vamos a ver, ¿por qué no me avanzan las diapositivas? Acá está. En muchas ocasiones solemos encontrarnos con el problema de calcular el valor de una función en un punto que puede ser o bien difícil de calcular o bien computacionalmente costoso porque es un número muy pequeño o muy grande, o bien no disponemos de las herramientas analíticas o numéricas para hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Supongo que no tengo una calculadora, no tengo un celular, no tengo la computadora y necesito conocer el valor de una función que es trascendente, por ejemplo, un logaritmo, una exponencial, o qué sé yo, un seno, un coseno, y no cuento con una calculadora. Entonces, lo que se hace es una aproximación que en estos casos sería de gran ayuda disponer de una herramienta matemática que fuera capaz de sustituir la función que queremos calcular por un polinomio de fácil estructura y por lo tanto del cálculo también es más fácil. En una de esas contamos con una calculadora básica o con haciendo cuentitas, multiplicaciones, porque esos son los polinomios, porque están al cuadrado, al cubo, son valores que uno mal que mal puede llegar a calcular. Entonces, normalmente, en los problemas del mundo real, no necesitamos conocer todo el comportamiento de la función en todo el campo de existencia. Nos bastará conocer su comportamiento en un determinado intervalo, que es el que necesitamos para su cálculo o su estudio. Por ejemplo, si quiero sacar un logaritmo, yo conozco cuánto vale el logaritmo de 1. Sabemos que el logaritmo de 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, chicos? El logaritmo de 1. El logaritmo natural de 1. Uy, qué mal que estamos, ¿no? Es 0. El logaritmo natural de 1 es 0, ¿se acuerdan? Es 0. Bueno. Entonces yo por ahí me ubico en el 1 y puedo sacar en un entorno de ese punto, en un intervalo, lo que esté cerca del 1, y bueno, va a ser más o menos un poquito más. Si es en el 1 y un poquito más, va a ser un valor un poquito más grande que 0, positivo, y si es un 1, pero está menor que el 1, entonces va a darme un valor negativo, que va a ser un 0 negativo, ¿no es cierto? El valor del logaritmo, que es más o menos lo que vamos a hacer. Imagínense que cuando en el siglo XVII surge este tema, estamos hablando del siglo XVII, no había calculadora, no había computadoras, no había celulares, menos que menos. Ni siquiera estaba la regla de cálculo, que eso apareció recién en el siglo XX, que ya estamos en el siglo XXI, pero bueno, parte de cuando yo estudiaba, yo estuve en el siglo XX, recién salían las calculadoras, chicos, qué vieja petocha. Bueno, o sea que hace 5 siglos atrás,
que a través del polinomio característico de Taylor se acerca a una forma de expresión accesible para calcular valores complicados. Más en esa época, como que luego salen tablas de logaritmos, tablas de funciones trigonométricas, y mucho más después recién salen las calculadoras y las computadoras. Ese desarrollo que se presenta en una serie convergente, porque obviamente tiene que darme un número concreto, permite aproximar una función trascendente a una con un desarrollo polinómico. Esa transformación que simula a la función, tanto gráficamente como numérica, para un intervalo concreto, va a facilitar su representación y, obviamente, su cálculo. Vamos a ver las aproximaciones que vamos a ver como polinómicas a las funciones trascendentales o funciones trascendentes, que son las funciones que recién nombrábamos como logaritmos, funciones trigonométricas, exponenciales. Esas son las trascendentes, que no son las polinómicas, justamente las quiero convertir en polinómicas para hacer más fácil el cálculo. Para encontrar una función polinómica que le vamos a llamar P, que aproxime a otra función F, que como dijimos va a ser trascendente, se empieza por elegir un número C, que va a ser el del cálculo, por eso le llamé C, en un dominio de la función F, en el que P, obviamente, y F tengan el mismo valor concreto, o sea, en un punto que tengan una coincidencia, un P de C igual al F de C. A partir de un punto de coincidencia vamos a empezar a expandir y ver cómo puedo llegar a lograr esto. Esto es que ambas funciones pasan por el mismo punto. El C, F de C lo tienen en común. Es el C, F de C y el C, P de C. ¿Sí? Bueno. Si se dice entonces que la aproximación polinómica se expande alrededor de ese punto C, o está centrada en C, geométricamente este requisito, que el P de C y F de C, significa que la gráfica de P pasa por el mismo punto, el C, F de C. Hay muchos polinomios cuyas gráficas pasan por ese punto. Hay muchos polinomios, ¿no? La tarea es encontrar un polinomio cuya gráfica se parezca a la función f en la cercanía de ese punto. O sea que yo pueda decir que en el límite se comportan tal cual. La podrías sustituir o reemplazar. ¿Se comprende? Que se encimen, digamos, en un sector, que yo pueda decir, me da lo mismo tomar el P de X o el F de X en la cercanía de ese punto. O sea, como que se confunden una con otra en ese intervalo. Una manera de hacer esto es imponer el requisito adicional de que la pendiente de la función polinómica sea la misma que la pendiente de la gráfica de f en el punto C, f de C. O sea que cuando yo hablo de la pendiente, estoy hablando de ¿quién? De la derivada, dicho de otro modo, ¿no es cierto? O sea que eso hace que sea suave y además que tengan la misma formita, porque me están dando las mismas pendientes en ese punto. Además de coincidir entonces el punto. Vamos a hacer un ejemplo de aproximación con la función f de x igual a e a la x. E a la x la vamos a representar, que es una función trascendente, con un polinomio. Para ello, como habíamos dicho recién, debemos encontrar una función que sea f de x igual a e a la x, y que f' de x sea igual a e a la x. Ay, Dios, bueno, me metió el gato, no el perro, pero bueno. Entonces, como f de x es igual a x, a e a la x, y ustedes ya saben que la derivada f' de x también es e a la x, el valor
y la pendiente de f en x igual a 0 van a estar dados por, si yo le doy el valor 0, f de 0 es igual a e a la 0 es igual a 1. Y f' en 0, que va a ser igual a e a la 0, es igual a 1. Entonces yo voy a tratar de buscar un polinomio que justamente en 0 también me dé 1. Por lo tanto, el polinomio en este caso va a tener que tener un valor a sub 0 más a sub 1 por x. Y se puede usar la condición de que cuando el polinomio de grado 1, como he puesto acá porque x1 le llama p1 en 0, sea igual a la función f en 0, que para concluir el a sub 0 va a tener que ser 1. Porque si le doy a x el valor 0, cualquier valor que le dé a 1, esto se va a hacer 0, a la 1, ¿no es cierto? Entonces el a sub 0 va a tener que ser 1, para que tengan esa coincidencia. ¿Sí? Ese es nuestro objetivo, encontrar un polinomio que se comporte en la cercanía y que coincidan en el mismo punto. Entonces, la derivada, cuando yo hago la derivada entonces, me va a dar otro dato, porque acá sabíamos que la derivada también me daba 1 cuando tomaba la función trascendente. Entonces este polinomio, el p' de x, que va a tener que ser igual a a1, se puede usar la condición de que cuando p' sea 0, también tiene que ser igual a f' en 0, o sea, que me está permitiendo concluir que la sub 1 también va a ser igual a 1, porque tienen que tener la misma pendiente. Entonces con eso ya obtengo que la pendiente va a tener que ser 1. La pendiente de esta función tiene que ser igual a la pendiente de. Entonces esto me da el coeficiente principal, va a tener que ser 1. Así, por supuesto, esto no es invento mío, sino que así iban razonando hasta que encontraron el polinomio característico, se llama el que estamos tratando de encontrar. Por lo tanto, ya tenemos una expresión para nuestro polinomio que en la primera prueba tenemos que es 1 más x. En la siguiente figura se ven ambas gráficas, fíjense. Acá tendría la función e a la x. Esta es e a la x, que es la función celeste. Y esta sería la recta igual a, hago el polinomio, que es un polinomio de grado 1, de primer grado, que pasa por 1 y tiene pendiente 1. En este punto vemos que coinciden tanto el punto, como habíamos dicho, el 0, 1, y cuya pendiente en ese punto también son coincidentes en la recta tangente de la misma. ¿Sí? Coincide con la recta. Tienen ambos pendiente 1. Vemos que la aproximación es buena, pero que si nos alejamos del punto 0, 1, la precisión de la aproximación disminuye. Para mejorar esto, podemos poner otro requisito más todavía, que la segunda derivada en el punto P que estamos analizando de la función f, sean iguales en el punto x igual a 0. Entonces tendríamos que agregar a ese polinomio, o sea que ya vamos a tener que cambiar a otro polinomio que sea de grado 2, porque si no ya, si yo vuelvo a derivar, ya se me desaparece, ¿no es cierto? Me va a quedar 1. La derivada ya me quedaba 1 por la pendiente de esta, pero cuando yo vuelvo a derivar, ya me va a quedar 0. Entonces tengo que agregar otro término. Entonces el polinomio que cumple las tres condiciones sería el polinomio que le vamos a llamar P sub 2 de X, y que justo coincide con el grado 2. Vemos que cuando X vale 1, cuando X vale 0, vale 1. La derivada sería igual en 0, cuando yo derivo, esto me quedaría 1, este me quedaría 2, se simplifica, pero como es 0, cuando la evalúo en 0, me quedaría 0, pero con este me quedaría 1, la derivada, ¿no? Entonces, va a cumplir la primera derivada, y cuando vuelvo a derivar, estaríamos aproximando de una función de una recta y un polinomio de segundo grado. Y si ustedes observan en la gráfica en detalle, a ver si acá teníamos la lupa,
No tengo lupa. No, hay uno que es más nuevo en la versión, lo hice con la versión vieja. En la lupa podíamos ver cómo esta, ve que acá tenían solamente un punto de contacto, acá tiene un contacto, o sea que se está pegando más la curva, la cuadrática, si ustedes observan la cuadrática con la celeste, que es esta, la E a la X en la celeste, y esta sería la curva, la P cuadrado. ¿Ven cómo se encima un poquito más hasta por acá? ¿Ves? Se arrastran, se pegan, tienen más contacto. ¿Mm? Y vemos que este nuevo polinomio se ajusta mejor a f con el polinomio del primer grado. Bueno, si continuamos con este patrón de actuación, obtenemos un polinomio de tercer grado. Y fíjense en que cuando va a tercer grado, este sería el de tercer grado, ver este, que hace suc. Si bien acá hay forma negativa, pero ven cómo ya tengo un sector donde hay contacto desde acá hasta mucho más. ¿Ven? Hasta por acá. Hasta por acá parece. ¿Ven? Siguen mi flechita, ¿no? ¿Ven? Y tendría el polinomio de tercer grado. ¿Cómo hemos empezado a agregar contacto? Y en este sentido tenemos el punto que estamos considerando es el mismo alrededor de ese punto. El contacto con la primera derivada y con la segunda derivada, porque si estoy en grado 3 estoy ya viendo la segunda derivada. Aproximación de una función de una recta a un polinomio de segundo grado y a un polinomio de tercer grado es lo que hemos visto o lo que estamos plasmando en este gráfico. Si continuamos este proceso, la aproximación polinómica será de grado n. O sea, ¿qué quiere decir este proceso? Empiezo a encontrar más polinomios de más grados y de manera que haya coincidencias entre la derivada primera, la segunda, la tercera, la cuarta, de grado n. Sería que voy a derivar, si era de grado n, hasta el n-1, voy derivando, voy derivando. Este polinomio, que tiene una forma cuando entro a visualizar en su derivada, me dice que es 1, cuando x vale 0, ¿se acuerdan que decíamos que le doy 0 todo esto? Me daría 1, el punto 1. En la primera derivada, ya esto queda 0, acá queda el 1, y todos los otros sean 0, también va a dar 1. En la segunda derivada, este 2 va a bajar, todo esto se va a hacer 0 porque pasaban a ser constantes, se va a simplificar, acá va a quedar 1, y todos los demás 0 cuando le dé x 0, y voy a ver que en el punto 0 voy a tener como valor 1 en el polinomio. Esta se llama una función exponencial simulada como polinomio. ¿Ven? Es representado a nuestra función exponencial a través de una función polinómica. Esto que estamos haciendo como un experimento ya estaba estudiado, como decíamos, en el siglo XVII, y fue nuestro querido y estimado señor Taylor. Y obviamente también lo hacía, y en forma separada pero coincidente, el señor Maclaurin. Resulta que Maclaurin lo hacía en el punto x igual a 0, como estábamos viendo, y Maclaurin lo extendió a cualquier punto en las cercanías donde quisiéramos encontrar. Si f, entonces ahora vamos a nuestro tema que nos interesa, que son justamente los polinomios de Taylor y Maclaurin. O sea que hacen una interpretación como polinomio de una función que, como dijimos, es la función trascendente. Si f tiene n derivadas en el punto C, el C era el de cuestión que estamos tocando nosotros, un punto donde nos situamos. Entonces el polinomio debe tener estas características, de manera que la función en C coincida, su derivada primera también coincida, y lo vamos a multiplicar por x menos c, que sería el polinomio de primer grado, más la segunda derivada dividido 2 factorial, que es el factor que va a acompañar cuando yo desarrolle todo esto, me va a quedar un polinomio de grado n. ¿Mm?
Obviamente, esta función se llama polinomio de Taylor de grado n para la función f en el punto C. Y también le llaman polinomio característico de Taylor. Y lo puedo expresar como tiene una forma seriada, ¿sí? Como la suma desde i igual a 0 a n, porque este 0 tendría un f0, que sería sin derivar, ¿ve? El grado de la derivada. Como un a sub i por c menos c sub i, no, x menos c a la i, no sé qué dije, disculpa. Sumatoria desde i igual a 0 a n, el a sub i por x menos c a i. Donde el a sub i justamente sería nuestra función derivada a la iésima, evaluada en el punto C, o sea, no la función derivada, sino la función evaluada en el punto C, que me va a dar un número, dividido i factorial. C es el punto donde se centra el desarrollo, y X va a ser una variable a evaluar en esta función. Como ustedes ven, que si C es igual a 0, todo esto nos quedaría un polinomio x menos 0, me quedaría como la sumatoria de igual a 0 a n de la sub i por x a la i, o x a la n si es que pongo de n igual a 0 a n. Entonces no puedo ponerlo, por eso necesito un adicional que es nuestro i. Este es el que se llama el polinomio de Maclaurin. Resulta que Maclaurin lo evalúa en el 0, mientras que Taylor lo evalúa en cualquier punto, porque ve que es x menos c. En cualquier punto me puedo situar para encontrar un intervalo alrededor del punto. En este caso estoy alrededor del 0, Maclaurin es alrededor del 0, y Taylor lo pone alrededor de cualquier punto, el que se llama C. Estamos haciendo un repaso teórico también, ¿no? Ahora, cuando yo sustituyo y lo desarrollo este polinomio, me va a quedar f en 0 más f' en 0 por x, más la derivada segunda evaluada en 0 sobre 2 factorial por x al cuadrado, más la derivada tercera evaluada en 0 sobre 3 factorial por x al cubo, y fíjense que en el desarrollo coincide el orden de la derivada con el grado del exponente de la variable x. Y también va a ser, acá sería 0 factorial que es 1, 1 factorial que es 1, por eso no está colocado, 2 factorial que coincide en la posición del término con este desarrollo. Y esta manera, en el ejemplo que analizamos al principio para aproximar a la función f de x e a la x, es un polinomio que nos estábamos centrando en c igual a 0. O sea que nosotros hemos hecho un desarrollo que fue guiado con el procedimiento del polinomio de Maclaurin, pero también sería, en forma general, el de Taylor, porque si hago que c sea 0, da lo mismo, ¿no? Pero bueno, la distinción es que Maclaurin está en el 0. Ahora, vamos a terminar viendo el resto de un polinomio de Taylor. ¿A qué le vamos a llamar resto del polinomio de Taylor? Porque si yo quisiera evaluar el polinomio de grado n, en realidad puedo decir, bueno, y si le tomo todo desde n igual a 0 hasta infinito, entonces voy a tener que decir, bueno, me voy hasta el grado n más un cierto resto, que este sería otra sumatoria que va desde n a infinito. Porque cuando yo quiero aproximar para ver cuánto vale un cierto, o sea, recuerden que estábamos representando la función trascendente como un polinomio. Entonces yo no me voy a poner a calcular los n términos, que son un montón, por más que yo diga, bueno, no lo he puesto en el infinito, pero no está en el más allá, sino está un poquito más acá, pero si yo cuento 20 elementos, 15 sumas, o 10 o 4, todo lo otro que voy a tirar va a ser un resto, porque en realidad no voy a sumar todos los términos que me da esa serie.
Entonces, para medir la precisión de la aproximación al valor de una función f de x mediante el polinomio de Taylor, p de x con n valores o n términos con grado n, se puede usar el concepto del resto Rn de x. He visto que en la teoría le llaman Tn. Bueno, ese debe ser que lo auspicia Tn. Pero el Tn también es, en vez de resto, también se dice valor de truncamiento, porque uno trunca quiere decir corta, y veamos qué es lo que nos queda. También es el resto. Así, al valor absoluto de el resto de x se lo llama término complementario, por eso también el Tn, o resto, y nos permitirá calcular el error de la aproximación. En general esto se hacía siglos atrás, porque ahora nosotros el resto lo podemos calcular directamente haciendo la aproximación de Taylor, y con la calculadora saco el valor más o menos exacto, hago la diferencia entre la función exacta menos el valor que yo calculé, y me va a dar el resto, y me va a decir cuál ha sido el error o la aproximación que hago. ¿Sí? Bueno, el siguiente teorema da un procedimiento general para estimar el resto del polinomio de Taylor. Acá atentos, porque esto sé que les cuesta un poquito. Este teorema es conocido como teorema de Taylor, y el resto dado es, en este teorema, se lo denomina resto de Lagrange. O sea que entre Taylor y Lagrange se pusieron de acuerdo y decir, bueno, a vos te doy el resto. Para mí, el teorema. Bueno, el teorema de Taylor, si una función f es derivable hasta el orden n más 1 en un intervalo i, que contiene al punto que estoy instalada el c, entonces para todo x que pertenece a ese intervalo existe un z entre el x que quiero calcular y el c al cual yo he elegido como punto de partida, tal que el f de x, que esta es la función trascendente, la voy a desarrollar, como lo pueden ver acá, con el desarrollo del teorema de Taylor. F de c más la derivada primera evaluada en c por x menos c. Ven que acá c es el actor principal, que es el punto de partida de donde nosotros nos estamos ubicando. Y la x, que está acá, que me queda como una función en x, porque esto van a ser todos números, porque cuando yo saco la derivada segunda, la evalúo en c, va a ser un número, lo divido por 2 factorial, es un coeficiente que acompaña a este término. Menos c, que si yo hago el desarrollo de este cuadrado y así hago un montón de cosas, me va a quedar, digamos, una fórmula general que va a ser de grado n, más el resto. Fíjense en que el x, como es una variable independiente, es el valor que, si está dentro del intervalo en el que yo quiero estudiar, o que me permita estudiar, voy a poder evaluar en otro valor que no sea el c, colocando ese f de, supongamos que c, habíamos visto que era 0, el que habíamos hecho, ¿no? El f de 0, que en este caso, si c es 0, o supongamos que yo quiero calcular el f de c, todos estos se harían 0, porque c menos c se anula, y me queda el f de c. Ahora, si yo quisiera sacar el f de 1, por decir así, entonces me va a quedar, el f de c es un número, en vez de x voy a poner 1, acá el 1, acá el 1, acá el 1, o sea, voy a sustituir donde diga x por 1. Entonces me va a permitir evaluar en otro punto, que no es en el característico donde yo estaba estudiando. ¿Sí? Ahora, el Rx, eso que es el resto que yo voy a hacer con la aproximación, porque para que, como ustedes veían en la gráfica, para que un polinomio se asemeje a la función exponencial, tengo que hacer mucho más desarrollos para que se pegue totalmente a la función exponencial. Entonces, tengo que dar infinitos términos para que pueda encimarse una con otra o confundirse una función con la otra. Porque si no tengo que decir, bueno, solamente es válido en este intervalo. Entonces yo voy a poder tomar los x dentro del intervalo donde estén pegaditas las dos funciones, porque fuera de eso, de ese intervalo, la función no coincide.
Entonces quiere decir que hay un sector, pero hay un resto. Ahora lo vamos a visualizar. Ese resto, que va a estar entre un valor z, el valor x que yo quiero calcular, y el 0, que es un valor positivo, si es que lo vamos a colocar así. Analicemos el proceso. Yo tengo la función f de x y la función que va a permitir enésimas derivadas. De manera que el polinomio voy a poder sacar en función de las enésimas derivadas el polinomio P1, P sub 2, P sub 3, P sub n, que es de acuerdo a las distintas derivadas. El grado que yo voy a tomar, n, en realidad es más chico que el verdadero polinomio de grado n, que yo tendría que hacer el desarrollo para asemejar la f de x a este polinomio. El n es como que es más cortito, porque no lo vamos a hacer con un desarrollo infinito. Entonces nuestra función se va a asemejar aproximadamente a un polinomio en algún sector. Este f de x va a llegar a igualarse si yo le sumo el resto, que es lo que uno va a estimar. O sea que yo tengo en cuenta que el grado n, ese n, que va a ser el grado del polinomio, me va a estar también vinculando al orden de la derivada. Porque si yo decía de grado 2, es porque entró la derivada hasta la segunda derivada. Si digo de grado 10, entró hasta la derivada 10. El x es la variable independiente y el x sub 0 viene a ser nuestro punto C, que recién lo llamábamos C, o es x0, que es el punto de partida. Entonces nuestra incógnita es, ¿cuál será el resto? O sea, algo que yo pueda decir, le sumo o le resto, es más o menos el valor f de x que la va a equiparar. Entonces despejemos el Rn, o sea, el resto o término general que nos va a permitir como residual, ¿no? Va a ser f de x menos el polinomio. La diferencia entre esos dos me va a dar el resto, que es el resto de orden n, porque nosotros estábamos haciendo en el orden n. Entonces, si le ponemos el valor absoluto, porque puede ser que el polinomio en una de esas se pasó, es más grande que f de x, o es más chico. Por eso le vamos a poner valor absoluto, porque voy a decir que el resto puede ser más o menos, por eso está en valor absoluto, el que equipara a la función, porque puede ser que yo le tenga que sumar o restar, depende de cuál era la tendencia, ¿no es cierto? Más o menos ese valor va a ser el resto. Gráficamente, supongamos que yo tengo una función f, que es la roja, esta. Y el polinomio que tiene esa curvita aquí es el negrito. Acá está el resto. Sería la diferencia entre, ¿ven?, la función menos el polinomio. Ese pedacito es el resto. Supongamos que yo estoy evaluando la posición que estoy en el x0 aquí. Y quiero evaluarlo ahí donde está señalado, acá. Obviamente acá es exacto, porque ahí coincidían todos. Más o menos está, por supuesto, esto está muy general, pero es para que ustedes visualicen a qué nos estamos refiriendo en la aproximación. Cuando yo quiero tomar en este valor, sobre la gráfica estaría ahí, mientras que si estoy en el polinomio, que era el valor que yo puedo aproximar, está acá. Entonces estaría siendo por defecto, ven que el valor de la curva está por encima, y el valor que estoy calculando por el polinomio, en este caso, es más chico que el real, que estaba más arriba. Ese resto, si yo más o menos lo aproximo, puedo decir que ese resto va a ser igual a una cierta función de grado siguiente al que yo estaba calculando, evaluado en un z, porque ese z va a estar sobre, entre el medio, porque decía que el z estaba entre 0 de diferencia y entre el valor que quiero y el valor de referencia. Entonces, este z va a estar entre el x0 y el valor de x que yo quiero. Entonces voy a decir, capaz que tomo aquí. Con que dé este valor, que no es ni el valor de aproximación de donde yo partí,
ni es el que yo realmente quería, sino es este, o un poquito menos, donde el resto es casi más chico. Entonces lo tomo en ese valor, lo multiplico por x menos x0 por n más 1 sobre n más 1 factorial, que sería un término que venía sucediendo sobre la serie que yo iba desarrollando. Entonces tomo, en vez de toda la serie que iría desde el n más 1 hasta el infinito, tomo el que le sigue, y ese valor lo condenso en un único valor para agregárselo a la función. O sea, yo estoy diciendo que el f de x va a ser entonces al polinomio de grado n en x más ese resto. Supongamos que el valor de f de x era 10. ¿Sí? ¿Se entiende? El valor de la función que yo quiero es 10, el que estaría sobre la curva. Y este 10 yo lo puedo obtener haciendo 9 más 1, o podría ser 9,8 más 0,2, donde el 9 sería el valor que yo estoy calculando por el polinomio, y que el resto supongamos que hubiera sido 1. Podría haber sido entonces, yo al 10 lo obtengo como 9 más 1, o 9,8 más 0,2, lo mismo me da 10, o podría haber sido 10,1 menos 0,1, que también me da 10, o 12 menos 2, que también me da 10. ¿Se entiende? El resto es algo que yo le adiciono al valor que yo tenía en el polinomio, en 10, yo lo evaluaba en un punto, que me decía que la función en un cierto punto vale 10. ¿Sí? O sea, esto sería lo que obtengo en el polinomio, y este sería el resto. Este sería el resto, que en este caso es negativo, o este que también sería negativo y sería el resto. Depende si está por arriba o por abajo. De manera que el error que yo cometo sería el error, voy a sacar como un porcentaje, 100 por el resto, que en este caso sería el valor que estaría colocando entre la función, ¿sí? Me daría, cuando el resto era 1 sobre 9, que era el valor del término tn que veníamos sumando, hasta ahí. Entonces, ese valor me da 11%. Cuando tomo en el otro, donde tomo el resto es 0,2, y lo divido por 9,8, eso me da un 2%. Claro, es más cerquita, ven, el 0,2 está más cerca. 9,8 está cerquita del 10. Justamente tengo un 2% de error. En 0,1, 10,1 menos 0,1, ¿qué hago? Pongo con valor absoluto el 0,1, porque en vez de poner menos 0,1 pongo 0,1, ya está con valor absoluto, lo divido en 10,1 y eso me da un 1%. Cuando voy a colocar el 12 menos 2, ¿qué hago? Menos 2, pero como va en valor absoluto, pongo el 2 sobre 12. Eso me da un 16%. Obviamente, ¿ven? Acá en valor absoluto era el 1, en valor absoluto era el 2. Esto era 0,2 en valor absoluto, y esto era 0,1 en valor absoluto. Obviamente, el que menos error tiene, ¿quién era? Es este, el del 1%. ¿Sí? O sea, yo voy a tomar el resto, que era el término que le agrego con una derivada más ese término solito, se lo divido a todo el valor que ya tenía calculado en el polinomio. Lo multiplico por 100, me va a dar un porcentaje. Si no lo multiplico por 100, me va a decir que el error, si era, sería, sin el 100 sería de 0,01. Porque no lo estoy multiplicando por 100. ¿Por qué explico esto? Porque en el práctico después va a pedir. Entonces ahora veamos un caso concreto, ya vamos. Veamos cómo puedo hacer el desarrollo de e a la x, que se pueda representar en la serie de Maclaurin. Como es de Maclaurin, nuestro punto C se centra en el 0. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Si no, cualquier cosa me preguntan, por favor. Bueno, el polinomio característico E de grado n sería el P de x igual a f0, f',
f segunda, f tercera, y así. Los valores ya habíamos visto que teníamos en 0 vale 1, el e a la x, porque yo quiero llevar la función trascendente e a la x a una forma polinómica, pero me tengo que situar en un punto. Voy a sacar las distintas derivadas, que la suerte que tengo, por eso voy a elegir este ejemplo, que seguramente también quizá lo hayan elegido en la teoría, para poder comprender. Esta tiene la ventaja de que todas las derivadas sucesivas son e a la x, y evaluadas en 0, todas las derivadas evaluadas en 0 van a dar 1. Entonces lo puedo generalizar rápidamente. Entonces yo ya puedo hacer el desarrollo en serie. E a la x igual a 1 más x sobre 1 factorial más x al cuadrado sobre 2 factorial más x al cubo sobre 3 factorial más. Y fíjense que si yo quisiera hacer el desarrollo completo desde el valor del primer término hasta el último, tendría que hacer un desarrollo de un polinomio de grado infinito, o sea, una locura. Pero es una serie que tendría que representarla con esto. Si ustedes observan, esta, yo voy a decir, bueno, vamos, llega hasta el n. El n es un número concreto, yo voy a decir, voy a hacer el desarrollo hasta n. Ese n puede ser, qué sé yo, 500, 300, 6, 4, 5, el valor n que yo quiera decirles hasta n. Y todo lo otro que le faltaría para llegar a hacer el desarrollo al infinito, es lo que les decía, ¿ves? Porque este Rn vendría a ser una serie que tendría la misma estructura, pero empezaría desde el valor i igual a n hasta infinito. Eso es el resto, que yo lo voy a truncar. Pero este Rn de x, recién vimos, era la derivada siguiente, que estaría ubicada en el término n más 1. O sea que sería el valor x a la n más 1 sobre n factorial, pero evaluado en un z. Calculemos el valor de f de 1 para ver un caso concreto. ¿Cómo lo evalúo si yo ya tengo el desarrollo en una serie de Taylor que me permite entonces escribir la función e a la x como una función polinómica? ¿Ves que es de grado n? Y este valor es un resto que también va a estar en grado n. Pero ahora quiero darle al valor x el valor 1. O sea que yo tendría que poner, en vez de x, pongo 1, acá va a ser 1, 1, 1, 1, o sea esto. F de 1 va a ser igual a e a la 1, 1 más, en vez de x pongo 1, a la 1 factorial, dividido 1 factorial, 1, dividido 1 factorial, más 1 al cuadrado dividido 2 factorial, más 3 al cuadrado, 1 al cubo sobre 3 factorial, más 1 a la cuarta sobre 4 factorial, más 1 a la quinta sobre 5 factorial, y ahí lo voy a cortar, más el resto que le vamos a llamar R5. El resto que tiene el índice 5, fíjense en R5, porque me está informando que en el término, cuando n vale 5, es donde lo corto. Pero el R5 involucra a la derivada sexta, que sería la derivada sexta evaluada en z, ya no está evaluada en 0, cuidado, que a veces algunos lo toman en el 0, porque es poca la diferencia, ¿no? Pero bueno, puede tomarse en un valor intermedio o no. Bueno, sobre 6 factorial, que sería el que corresponde al término sexto, lo tomo como resto. Con con z, este z, es un valor que está entre el 0, que era el valor que habíamos evaluado, la función donde estaba centrada, porque esta era la serie de Maclaurin o de Taylor en 0, entre el valor donde yo me posesiono. El z es un valor intermedio entre el valor que me posesiono y el valor que yo quiero encontrar. Este es un z intermedio. No está después del 1. Ni está después del 0 tampoco. A la izquierda tampoco. Al tomar hasta la quinta derivada, el resto se llama R5, que es lo que habíamos comentado. E
cuando yo hago e a la 1, me va a dar el número e. Es uno de los números irracionales y de los números trascendentes más importantes en la matemática y como aplicación también en otras ciencias, como es la física, en la ingeniería. Se utiliza mucho el número e para hacer ciertas lemniscatas o para hacer puentes, para ver cómo cuelgan algunos puentes colgantes. Te han involucrado el número e a través del logaritmo. Es aproximadamente igual, que es un número irracional, a 2, así como el número pi tiene su letra, el número e tiene una equivalencia que es 2,71, 82, 81, 82, 84, o sea que no es un decimal, sino que es un número irracional que no tiene un periodo. Por eso con 3 puntitos y sigue. Y como habíamos dicho, aparecen diversas ramas de las matemáticas, y al ser la base de los logaritmos naturales y forma parte de las ecuaciones de interés compuesto y muchos otros problemas, pasa a ser algo que uno necesita, hacer un cálculo aproximado y ver cuántos. Nosotros vamos a aproximar con 2 dígitos. Ven, o sea, queremos hacer un cálculo donde sabemos a qué queremos llegar. Puedo llegar a decir, bueno, con 2,72 me conformo y podríamos decir, ese sería el valor que puedo llegar a aproximar. Pero si quiero más decimales, ahí estoy errando en la segunda cifra. Capaz que podría haber puesto en 2,718, porque como el que sigue es 2, me quedo ahí. O bien el 8 lo aproxima al 1 y se me hace 2. ¿Sí? Depende cómo sea el redondeo o la aproximación que se hace. Bueno, hacemos el desarrollo, escribimos acá con el resto 5 y vamos a ir haciendo una sumita parcial. Si yo sumo acá 1 más 1, eso me da 2. Obviamente que si yo quiero 2,72, que era más o menos aproximadamente, no puedo truncar o cortar ahí y decir que es 2. Hay mucho error. Entonces, bueno, tomemos otrito. Me daría 2,5, todavía falta. Si tomo 3, eso me daría 2,6666. Ven que ahí no puedo cortar porque son 1, 2, 3, 4 términos. En realidad estaría diciendo hasta el orden 3. Porque recuerden que 0, 1, 2, 3. Tomo entonces 4 términos. Ahí me daría 2,70. ¿Ves que con 4 términos ya se va acercando? Yo quería que sea más o menos 2,72. Cuando tomo el 1 sobre 120, me da 2,7166633. Bueno, ahí cortemos, por si no se va a hacer muy pesado. Porque capaz que con el resto lo calculo y puedo llegar a sumar y adicionar algo más para poder decir aproximo. Y fíjense en que estoy tirando desde el 5 o desde el 6, que el R5 me va a tomar un terminito más, pero como un valor intermedio del Z entre el 0 y el 1, que era el que estábamos calculando, que capaz que lo aproximo al 72, en realidad me está faltando para que este 6 se haga más o menos 8, ¿se acuerdan? Está faltando un poquito nomás. Sería del orden de 0,002, lo que tendríamos que tener como R5 para poder adicionarlo, y ya me quedaría tranqui. ¿Sí? Entonces veamos. Nosotros ahora estamos conociendo a qué quiero llegar, por eso que lo estamos manipulando, manejando, ¿no es cierto?, esta función. Sabemos que la derivada sextas de e a la z tiene que ser entre 0 y 1, el z. Por lo tanto, fíjense, si yo haría el f de 0, es e a la 0, y eso me da 1, que es el valor concreto. Si yo hago e a la 0, me da 1. Acá dice 1, sí. Si hago e a la z, va a estar en este valor, y si hago e a la 1 va a estar acá. O sea, yo estoy haciendo e a la 0, estaría haciendo el 1, el e a la z es un valor intermedio, y el real sería el e a la 1. Entonces, haciendo y pudiendo tomar el valor
en Z intermedio al calculado hasta aquí, o sea, este que está acá, voy a tomar 2,6, el 2,7166, este valor que está acá, en este caso particular, obviamente, yo podría decir este es un valor intermedio, porque este sería al que le voy a llamar E a la Z, porque no es 1 y tampoco es el verdadero E, es un intermedio, ¿lo ven? ¿Se entiende? Entonces yo voy a tomar como E a la Z el 2,166. Entonces el resto lo voy a calcular como el 2,7166, que sería en realidad la derivada sexta evaluada en ese valor intermedio, pero como la derivada a la sexta evaluada en un valor intermedio sería lo mismo E a la Z, tendría el desarrollo parecido a este, yo lo tomo ese. Ya que lo tengo listo ahí, lo tomo. Este valor me da 2,66, el 6 factorial sería 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, me da 720. Y este cociente me da más o menos, bueno, más o menos no, aproximadamente 0,00377. 0,30377. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Nuestro E sería igual al que hemos hecho como desarrollo del E hasta el quinto término, que era el 2,7666, más el valor del resto que recién estimamos. Y miren qué bonito, me da 2,72037, que dentro de la aproximación que he hecho, bueno, con que me dé 2,72, hasta me pasé. En realidad podría haber tomado más términos, entonces seguramente me va a quedar mejor el valor que vamos a hacer. Pero es como que está pasado. Bien capaz que sí lo podríamos haber restado, pero ya va a quedar más chico, porque si este era más chico que el real, si le resto se va a hacer más chico. Entonces se lo dejo adicionado y sé que es un poquito más grande. Veamos el error que estamos cometiendo. ¿Qué hago? El valor del resto, 0,00377, dividido el valor que obtuvimos, que cuando hago que era el anterior, bueno, ahí le puse también el 3, que era este que está acá, ¿no es cierto? Este que está acá, con un solo 3, o bien podría haber puesto 2,7166, pero bueno, puse un 3 más, que sea más grandecito, o sea que es del 1 milésimo el error. Miren dónde está, 0,00138. Y justamente me dice que si hay un error va a ser acá, la tercera cifra. Bueno, ponele, porque nosotros también aproximamos al darnos el 666, ya hice aproximaciones por ahí, ¿no? Por eso es que no es tan exacto, porque también al sacar un número que me daba periódico, porque un sexto es periódico, entonces yo ya pongo una aproximación, que se va haciendo que la aproximación que estoy haciendo tiene aproximación de aproximación, pero es bastante buena. Entonces el error que estoy cometiendo es de 1 milésimo. O sea que la segunda cifra, seguro que está bien la primera y la segunda, que eso es la primera y la segunda. El error, si hay, está en la tercera cifra. Pero si uno hubiera agregado más términos, seguramente que el error era más chico. Aceptable. Ahora vamos a ver qué dice el práctico. Dadas las siguientes funciones, encuentre una serie de potencias cuyo desarrollo la represente en los puntos indicados en cada caso. Esta que está acá, que no sé por qué han puesto algo tan fea como esta, pero imagínense en que yo quiero sacar el 8 sobre la raíz cuadrada de x evaluada en el punto 4, pero quiero hacer un desarrollo en serie de potencia para poder calcular en cualquier otro punto que no sea el 4, porque el 4 está fácil, porque yo hago 8 sobre el f de 4, ¿cuánto sería? 8 sobre la raíz cuadrada de 4, que es 2, y f de 4 es 4. Pero ¿qué pasa si yo quiero de 4,1 o de f de
7, f de 9, qué sé yo cuál. Entonces, ¿qué hace? Sabemos que el desarrollo, y así con las otras, ¿no? Ven que esta tiene derivada enésima, porque esto sería 8 por x a la menos 1/2. Baja el exponente, va a quedar menos 1/2. Cuando entro a derivar, saco la derivada, y me queda x a la menos 1/2 menos 1, y después si tengo la otra, va a quedar el valor que quedó como exponente, racional, le quito 1 y me va a seguir dando otra, y otra, y otra. Tiene infinitas derivadas. Lo mismo que esta, que al final esta, empezamos con una raíz y se convierte en algo parecido al desarrollo que tendría que hacer. El 3 a la x sería muy similar y también evaluado en 0 al que hicimos con la forma del e a la x. Y el coseno de x, que es otra función trascendente, en el valor pi sobre 2, donde me sitúo porque el coseno en pi sobre 2 es 0. Pero en cualquier otro punto tendría que ver alrededor cómo hago asemejar una función que es trigonométrica a una polinómica, a través de sus derivadas enésimas. ¿Sí? Vimos la serie de potencia nosotros. Si ustedes ven, en la serie de potencia, en lugar de utilizar una sucesión para el c sub n, lo que estamos teniendo en una función es una función derivable con n derivadas. Fíjense en que si yo hago este desarrollo, me quedaría así, hallaremos el desarrollo de la serie de Taylor. A ver, voy a escribir un poquito acá. Ahí está. Este c sub n, este sería el f', ¿ven? Que acá acompaña por x menos a, bueno, menos c, acá si yo pongo a, este valor, ¿ven? Sería el coeficiente, que sería en el enésimo, acá lo podemos ver, sería el f', el f, la derivada enésima, evaluada en c sobre n factorial. Esto sería el c sub n. Se asemeja a una serie de potencia. Y como es una serie de potencia, que esto es un número, ¿sí? Cuando yo le doy el valor evaluado en n, sería el coeficiente principal. Y entonces quiere decir que yo puedo sacar un radio de convergencia con el c sub n. ¿Se acuerdan que el radio era el c sub n más, el c sub n sobre el c sub n más 1, me daba el radio de convergencia. Y con el radio de convergencia, haciendo x menos a menor que el radio, ya podía encontrar, acá estaba, sustituyendo el c sub n como la derivada enésima en el punto c sobre n factorial, y el valor, en vez de c, me llamo a, tendríamos la serie de Taylor como una serie de potencia, que si se toma la función que representa en n igual a 0, se deriva en forma recursiva y se trata de encontrar una derivada enésima y la evalúo en el punto x igual a a. De manera que va a tener ese número. De ahí sacamos, se divide por el factorial correspondiente, pues saco la derivada, lo divido por el correspondiente de factorial, y una vez presentada la serie de potencia para la serie de Taylor, se obtiene el radio e intervalo de convergencia. Entonces, en ese intervalo de convergencia me está diciendo, si vos te posesionás en el punto A, el intervalo de convergencia que podés calcular como una serie convergente a un determinado valor, que lo voy a poder cortar y sacar el resto, lo que sea, es para cualquier valor X que esté dentro de ese intervalo. Un X que estaría fuera de ese intervalo, no lo puedo calcular desde el punto A. Tendría que ir a otro punto para encontrarlo. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? O sea que en la serie de Taylor y Maclaurin es una aplicación de la serie de potencia, pero donde el coeficiente, en vez de traerlo de una sucesión, que era el C sub n, que venía de una sucesión que me daba los coeficientes que acompañan a la serie de potencia, ese C sub n
viene a estar vinculado a la función que quiero sacar como función polinómica y sus derivadas. Entonces, la serie de Taylor la puedo expresar como la suma desde 0 a infinito de la derivada enésima evaluada en A sobre n factorial por x a la n. Entonces, ¿qué va a ser el f de x sobre 0 factorial? Estoy haciendo ya el ejercicio que era, ¿se acuerdan? La función era la f de x igual a 8 sobre la raíz de x. Entonces, nuestra función, obviamente, no es que la voy a evaluar en 0. Decía que quería que la evaluemos en 4. Nuestra función, no sé qué hice ahí. Nuestra función va a ser, que es la que equivale al 0 factorial, va a ser f de x sobre 0 factorial, que sería el primer término, 8 sobre 0 factorial raíz de x en el punto que quiera evaluarla, pero obviamente va a quedar en función de esta x, no. Tiene que quedar en función de 4, porque siempre voy a poner los valores evaluados en el punto C. Acá, bueno, esto tenía que haber estado en el f de 4. F de 4 entonces vale 8, f de 4, no, puedes tomar acá, vale 4. No, f de 4 es igual a 8, ahora sí. En vez de x pongo 4 a la menos un medio, porque estaba en el denominador. Y eso da 4. ¿Se entiende? O sea, hasta yo me confundí, pero disculpe. Busca un lapicito por las dudas, haya algún error. El f de 4, la función que quiero evaluar era esta. El f de x. Después, bueno, dividí ambos miembros por 0 factorial. Porque el 0 factorial es 1, ¿se acuerdan, no? Entonces, en vez de escribirla así para poder sacar las derivadas, voy a hacer 8 por x a la menos un medio. El f de 4 vale 4. El f1 va a ser igual a f' en 1 evaluado sobre 1 factorial como función derivada, ¿no? Dividido 1 factorial. En vez del c sub n estoy evaluando esto. Sería 8 sobre 1 factorial por menos un medio, que sería el valor de la derivada. ¿Ves que si yo derivo, este baja, menos un medio, y acá me quedaría menos un medio menos 1. Entonces, la simplifico, me queda menos 4 por x a la menos 3 medios. Cuando lo evalúo en 4, este valor queda 2 al cubo, porque el 4 sería la raíz, a las 3 medios sería la raíz cuadrada de 4 al cubo. Entonces me queda, la raíz cuadrada de 4 es 2 al cubo. ¿Sí? Esto quedaría 8, y 4 dividido 8, menos un medio. ¿Se entiende lo que estamos ahí? ¿Están presentes? ¿Están muy muditos? Alguien dice sí, profe, bueno. Y así voy a seguir haciendo, mira, lo estamos resolviendo en el práctico, ya les vamos a dar haciendo un adelantito. Y así voy a sacar el f, que me da 3 sobre 32, cuando saco la segunda derivada, saco la tercera derivada, y así voy a tratar de encontrar una derivada en ese. Que no sé si está bien porque la hice así a las apuradas. En definitiva, si quiero escribirla como fórmula, va a quedar así, pero recuerden que tiene que estar evaluada en 4. O directamente, ya que tengo los valores calculados, ¿qué voy a poner? 4, que sería el f de 0, fíjense en cómo se ha ido alternando el signo. Quedaría 4 menos un medio, me dio el primer valor del coeficiente principal por x menos 4. Esto sería a la 1, que no lo he puesto,
porque es x menos 4. Este sería al cuadrado. Este sería al cubo. Más, y lo dejo ahí. Para sacar el resto, yo tendría que truncarlo, pero ahí dice que solamente hagan el desarrollo. Ahí terminaría. ¿Sí? Así van a ser los otros. ¿Cuáles eran los otros? Vamos a mirar qué otro había. Ah, no está. Ajá. Ah, no, este me da término a término. Guay. Bueno, no sé. No, vamos a usar esto mejor. Ustedes van a terminar el práctico y van a hacer los ejercicios más o menos así. Hacen el desarrollo. En el punto 12 dice, dadas las siguientes funciones, realiza el desarrollo en serie de Maclaurin y encuentra el intervalo de convergencia y analiza los extremos para incluirlos de ser posible. En este caso, ¿qué quiere? Haceme el desarrollo con serie de Maclaurin. Desarrolla también la serie de potencia que va a quedar y encuentra el intervalo de convergencia y analiza los extremos para incluirlos de ser posible. Y en el punto 13, bueno, me da la función x, f de x igual a x por e a la x, que es un producto, la f de x igual a coseno de x, también trascendente, la f de x igual a 1 sobre x cuadrado, que ya la deben haber tenido del desarrollo anterior, y la f de x igual a 1 sobre 1 más x. Entonces, en este caso sí tienen que tener un desarrollo del valor del fn. Bueno, y después dice, sea f de x igual a logaritmo natural de x, hallar el desarrollo de la serie de Taylor asociado a esa función en el entorno a x0 igual a 1. Ay, mira, este es con el logaritmo, que ahora lo vamos a ver. Después del polinomio desarrollado con la expresión obtenida, en el inciso anterior, utiliza los términos hasta el tercer grado para calcular un valor aproximado de el logaritmo de 0,8, ahora me pide el x, 0,8, y el logaritmo de 1,5. Bien, vamos a ver como ejemplo, me han quedado algunos sin animar. Calcular la serie de Taylor de f de x igual al logaritmo natural de x alrededor de x0 igual a 1. La serie de Taylor, ya habíamos visto que alrededor del punto x0 es f de x0 igual a la derivada primera en x0. Ay, perdón, esto no es igual. La f de x va a ser igual a f de x0 más f' en x0 por x menos x0 más derivada segunda evaluada en x0 sobre 2 por x menos x0 al cuadrado. He puesto 2 directamente, pero era 2 factorial, pero es lo mismo porque 2 factorial es 2. Más la derivada tercera, evaluada en x0, sobre 3 factorial, por x menos x0 al cubo. Más la derivada cuarta, evaluada en x0, sobre 4 factorial, por x menos x0 a la cuarta. Más, así sucesivamente. O sea que puedo representarla y visualizar que se trata de una función. Ay, espérate. No. Entonces lo escribo como la serie que va desde 0 a infinito, de la derivada enésima, evaluada en x0, sobre n factorial por x menos x0 a la 1. Como dice que el x la tengo que posicionar en x0 igual a 1, voy sacando las derivadas del logaritmo natural de x. La derivada del logaritmo natural de x, ¿cuánto vale? Bueno, acá sería logaritmo natural de x. Este sería el f de x0, el logaritmo natural de 1. Este es el primero. Más. Esto, en realidad vamos a hacer solamente las derivadas. Unas cuantitas para poderlas tomar y después las vamos a evaluar en 1, porque acá me olvidé de poner eso. ¿Cuál sería la derivada primera? Si era la del logaritmo de x.
En X0. 1 sobre X. Bueno, gracias. 1 sobre X. Entonces, ahora sí lo mando, ¿ves? La f de 1, porque la primera va a ser 0, entonces no lo coloco. F de 1, 0. La f de prima de 1, 1 sobre X, o sea, 1 sobre 1 me da 1. La derivada segunda, ¿cuánto valdría? Ven que es menos 1, porque me quedaría la derivada segunda del logaritmo natural de X, ¿cuánto vale? Uy, se me ha ido el lapicito. Por eso no podía escribir. Sería la derivada de 1 sobre X, que sería X a la menos 1. O sea, me quedaría menos 1 sobre X cuadrado. ¿Que no? Que sí. Evaluada en 1, me da el menos 1, que es esta. La próxima derivada va a ser, este queda menos 2, baja el menos 2, con este menos se simplifica, y me quedaría X a la menos 3, pero como está evaluada en 1, me da 2. ¿Entienden el 2? De la derivada de esta. La derivada cuarta me quedaría menos 6, porque va a bajar el X que daba a la menos 3, entonces baja el menos 3, por 2 que ya estaba, me iba a quedar menos 6. Y como está sobre X a la cuarta, que era 1, el X a la cuarta sería 1, me queda menos 6. Y la derivada quinta me da 24 haciendo este proceso, porque yo necesito el número. Y vamos a cortar ahí, creo que ahí lo cortaba. Si hago la serie de Taylor y voy a considerar estos 5 términos. Vamos a hacer otro procedimiento también, pero bueno, tendríamos que haberlo hecho con el resto. Pero bueno, lo vamos a hacer así. O sea, voy a tomar los 5 primeros términos. Entonces me quedaría el desarrollo en serie, cuando ya lo proceso, ahí quedaría sumando, ¿ves? 0 más, acá iría 1, ¿sí? Porque, bueno, va 1, menos un medio, porque estaría el 2, el 1, el menos 1 es por la derivada evaluada en x0, sobre 2 factorial, por eso está el 2, x menos 1 al cuadrado, más la función derivada del tercer término me daba 2, perdón, sí, es del cuarto término, pero sería de orden 3, evaluada me da 2, dividido 3 factorial, por x menos 1 al cubo, menos 6, 4 factorial, x menos 1 al cuarto, más 24 sobre 5 factorial, x menos 1 a la quinta. Menos, porque ya podemos ver que parece que se van alternando los signos, ¿ves? Más, menos, ahí. De este modo, calculamos, haciendo ya los productos y las simplificaciones pertinentes, porque acá me quedaría un medio, pero acá hago el desarrollo, me quedaría 3 por 2 por 1, el 2 se simplifica, me queda un tercio, este 6 quedaría 6 dividido 4 por 3 por 2, y justo el 3 por 2 se va, y me queda el 4. Acá fíjense en que queda 24, y justo me quedaría el 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y justamente es el 6 por 4 que quedaba, que se simplifica y me queda 5 por x menos 1 a la quinta. Con el desarrollo ya me doy cuenta que la función f de x igual al logaritmo natural de x la puedo escribir como una serie de potencia, donde observando el desarrollo y con los valores, sin sacar la derivada enésima como fórmula, sino mirando los resultados que me van dando, puedo armar y veo que aquí aparecen en forma alternada los signos más y menos. Y empiezo desde n igual a 1, porque, bueno, en 0 no podría porque estaría el n acá dividiendo,
ven que en 1 vale 1, acá va haciéndose el cambio, ven, más, menos, más, menos, entonces pongo n más 1 para que empiece con el signo positivo. Y las otras vienen con signo negativo. Me queda alternadita la serie esta. Sobre n por x menos 1 a la n. O sea que encontré una fórmula para hacer el desarrollo de la función en forma polinómica y que justamente la he convertido al evaluarla como un desarrollo en X, como una serie de potencia de donde voy a poder sacar el intervalo de convergencia y antes voy a tener que calcular el radio de convergencia. O sea, nuestra función f de x igual a logaritmo natural de x, la he expresado como una serie de potencia. Esta serie de potencia se asemeja a un c sub n por x menos a la n. ¿Ven? El c sub n es justamente ese valor. Entonces quiere decir que yo voy a poder sacar un radio de convergencia, que era, el radio lo calculaba como un límite cuando n tiende a infinito, del c sub n sobre el c sub n más 1 en valor absoluto. Porque la convergencia que primero sacábamos desde esto, era con la convergencia absoluta, que me la llevábamos de haber hecho el criterio del cociente, pidiendo que sea menor que 1. Entonces yo de ahí sacaba el radio. Y si una vez que tengo el radio, yo sé que la función va a converger o converge en el intervalo x menos a menor que n, directamente. Entonces, bueno, pasamos a calcular de acuerdo a la serie de potencias que hemos obtenido, que era la que hace el desarrollo de un polinomio de la función logaritmo natural de x, le saco el radio. Ese radio era el c sub n, que es el valor, en valor absoluto, si quiero, podría no haber puesto el alternante, pero voy a escribirlo como está, c sub n con valor absoluto, dividido el c sub n más 1, que es menos 1 a la n más 2, n más 1. Obviamente, bueno, hago así, y solito me da esto, que puedo simplificar o no. En definitiva, el radio me queda, como es en valor absoluto, en realidad también ya lo podría haber eliminado a los menos 1, o, bueno, sigo operando y me queda así, n más 1 sobre n, y obviamente este límite me da 1, que es el radio. O sea que la serie converge en el valor absoluto de x menos 1 menor que 1. En realidad es la convergencia absoluta la que estoy analizando. Entonces x menos 1 lo abro entre menos 1 y 1, o sea que me queda que x puede tomar valores entre 0 y 2. Obviamente es la convergencia absoluta entre 0 y 2. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Ver qué sucede en la... Bueno, acá he hecho he retomado el ejercicio. Me quedaba la serie de potencia, que es la que representa la función logaritmo natural de x, con x entre 0 y 2, donde la convergencia absoluta en 0 y 2, en el intervalo abierto. Analizamos los extremos. ¿Qué pasa si x vale 0? Obviamente, fíjense en qué pasa si x igual a 0. Esta función, estábamos viendo que si me da el valor 0, y yo estoy observando que esta es una serie de potencia en 0, me estaría dando un x, si x toma el valor 0, y esta representa logaritmo natural, en 0 no existía, y no había, 0 no estaba en el dominio del logaritmo natural. Y justamente, cuando hago el estudio de esta serie numérica, me va a quedar, le doy el valor, en vez de x pongo 0, menos 1 a la n, entonces como tienen la misma base, este me queda menos 1 por menos 1, me queda 2 veces n más 1, y esto es algo que va a quedar siempre
2n más 1, ¿qué hice acá? 2n. Por el menos 1 de este de abajo. Me queda, este es par, menos 1, n. No, ¿qué hice acá? Esta hice marcha. Sí, me queda el menos fuera, porque va a ser siempre negativo. Esto queda positivo, esto queda siempre negativo, saco factor común menos, queda fuera, y la 1 sobre n, ¿qué digo? Es una serie como esta, abstrayendo el menos por propiedades o álgebra de serie numérica. Esta serie, ¿cómo se asemeja a la serie armónica? ¿Qué digo de esta? Bueno, me salió, diverge. Diverge, o sea que el 0 no va a estar incluido en el intervalo de convergencia. Ahora estudiamos en x igual a 2. En vez de x pongo 2, entonces me queda 2 menos 1, 1 a la n. 1 a la n va a ser 1, y esta me queda la serie armónica alterna, sería la serie alterna armónica, que no es lo mismo que la anterior. ¿Ven? Esta converge. Por lo tanto, el intervalo lo incluyo en el extremo 2. De ahí me dice que el intervalo de convergencia es entre 0 y 2. ¿Qué significa esto? Esta serie tiene este intervalo de convergencia. Por lo tanto, la función f de x igual al logaritmo natural de x, que yo me había posesionado en el punto 1, que era un punto que estaba en el interior de este intervalo, puede calcularse para cualquier x que esté desde el 0, sin tomar el 0, hasta el 2 inclusive. O sea que esta fórmula me permite calcular el logaritmo natural de cualquier punto que se encuentre en el intervalo entre 0 y 2, inclusive. Veamos ahora. Utilizar la serie calculada en el inciso anterior o en el inciso A para calcular el valor del logaritmo natural de 1,25, con un error de 10 a la menos 3, o sea, 3 cifras decimales más o menos exactas. Ahí va. Tenemos que el logaritmo natural de x, que lo vimos que lo hemos desarrollado como un polinomio de Taylor, expresado como una serie de potencia, creo que he dicho serie geométrica, ahora me estoy dando cuenta, ahora estoy hablando de series de potencia. Desde n igual a 1 a infinito, de menos 1 a la n más 1 sobre n por x menos 1 a la n, para cualquier x que esté entre 0 y 2 inclusive. Como me pide el 1,25, ese está dentro de ese intervalo. Entonces, allá vamos. Calculamos. X menos 1 era nuestra función, haciendo el desarrollo. Desde n igual a 1. Cuando n vale 1, esto es 1, n es 1, x menos 1. Menos, para 2, acá me quedaría menos 1 a la 3, porque ya n vale 2, me queda el menos. Un medio, porque el 2, va directamente el 2. X menos 1 al cuadrado. Más un tercio, porque va alternando el signo, ¿no? Más un tercio, x menos 1 al cubo, menos un cuarto, x menos 1 a la cuarta, más un quinto, x menos 1 a la quinta, y así sucesivamente. Ahora yo quiero sacar el logaritmo natural de 1,25. Entonces, si yo pongo acá el 1,25 y le quito 1, me queda 0,25. Entonces me queda 0,25 menos un medio de 0,25 al cuadrado, más un tercio de 0,25 al cubo, menos un cuarto de 0,25 a la cuarta, más un quinto de 0,25 a la quinta, menos un sexto de 0,25 a la sexta. ¿Se va comprendiendo?
No sé si hay preguntas. Bien. Seguimos. Ahora veamos cómo hacemos una aproximación de esto. Si yo sumo esto, haciendo con la calculadora, obviamente, porque si no, ¿cómo hacemos, no? Esto me daría hasta aquí 0,21875. Si sumo el 0,25 menos un medio de 0,25 al cuadrado. O sea, hago 0,25 al cuadrado, lo divido en 2, le pongo el signo menos, cambio de signo y le sumo 0,25, eso me da 0,21875. Ahí obviamente no lo vamos a trucar. Tomemos otro más. Cuando tomo estos tres términos, el 0,25 menos un medio de 0,25, o sea, el 0,21875, le sumo un tercio de 0,25 al cubo, o 0,25 al cubo dividido 3, le sumo eso, y me da 0,2239. Claro, porque ahora le sumé algo más, que acá se achicó, le sumé, le agregué algo. A este valor ahora le voy a restar el 0,25 a la cuarta, que si ustedes ven, un cuarto es 0,25, entonces lo simplifico a un 0,25, me quedaría el 0,25 al cubo, directamente al valor que teníamos ahí. Y hasta ahí me da, se vuelve a achicar un poco, 0,2229. Tomamos el otro hito, me da 0,231. También podría decir, bueno, lo corto ahí y este otro que sea el resto de un z que tendría que estar, ¿se acuerdan que habíamos calculado entre 1 y 1,25? Entonces tendría que ser un valor intermedio. El valor que yo tendría que evaluar como derivada enésima, evaluada en un valor intermedio, dividido, de acuerdo a la forma que tiene esto, 6. Y ese valor, como ustedes pueden ir observando, que va a ser negativo, yo puedo ponerlo en valor absoluto y poner más o menos, depende. ¿Sí? O bien lo tomo a ese valor completo o sumo el mismo valor que venía calculando hasta acá como el valor de la función derivada. Pero no es igual porque era el 1 sobre x a la, y estaría abajo, sería el menos, bueno, todos los coeficientes que ya teníamos, que estaban en el anterior, todo el desarrollo, creo que era 1 sobre 24, por un numerito intermedio entre 1,25 y el 1, que esté entre medio de esos dos. Bueno, ese valor me da, hasta ahí, 0,2231. Entonces echamos mano a la calculadora, ya que estamos haciendo esto con una calculadora seguida. El valor que me da la calculadora es de 0,2231435. Y fíjense que tenemos las 4 cifras muy bien. Entonces, si yo lo trunco acá y como es 4, puedo fácilmente decir hasta aquí llegamos. Entonces, con 3 decimales exactos, sería decir que el logaritmo natural de 1,25 es igual a 0,223. Incluso está el 1, pero claro que el que sigue ya tendría que sumarle. Entonces, seguro que la cifra, la que sigue, a pesar de que ahí ya leo un 1, ¿ve? Que cuando yo veo acá un 1, ahí ya me dice si hay un error va a estar en esta cifra, porque ha bajado y se ha colocado un 1. Fíjense que se ha repetido 2 veces encima esta. Es como que ha tenido, en la aproximación yo he ido aproximando y le puse el 1, porque no había otra cifra. Quiere decir que ya estaba cerquita. Y la aproximación estaría haciendo, entonces, de 3 cifras exactas, estaríamos haciendo
de 0,001. Si hay un error, tendría que estar en la cuarta cifra y no en la tercera. ¿Sí? Esto es así, intuitivo, pero sí lo explico así para que ustedes lo analicen y decir, bueno, ya se repitió una cifra tal cual a la otra, y si yo le tengo que adicionar algo, va a incidir en esta cifra, en el 1. Ahí va a incidir esa variancia. Veamos ahora, con la misma función, f de x igual al logaritmo natural de x, que habíamos visto que tenía la representación de esta serie de potencia, donde la función en el desarrollo de Taylor estaba representada por esto más el resto. ¿Qué pasa cuando yo estaba evaluando en el 1? Ya teníamos esta función que equivalía a este desarrollo. En el práctico decían que calculen con 0,8. O sea que esto ya es lo del práctico. ¿Se acuerdan? Logaritmo natural de 0,8. En este caso, cuando yo hago la diferencia, más o menos como hicimos recién, me quedaría evaluada en 0,8, el x, 0,8 menos 1, esto me daría menos 0,2 a la n, que depende de la posición, vamos a ver que también va a tener un signo más, un signo menos, pero va a incidir este menos con este otro que también está en la serie. Entonces, el 0,2 lo voy a poner como 2 décimos, que son 2 décimos. Y el menos distribuyo, porque esto sería menos 1 por 0,2, lo escribo como menos 1 a la n por 0,2 a la n. ¿Me siguen lo que estoy haciendo, no? En este caso, fíjense en que este menos 1 a la n se lo adiciono acá. Y me quedaría menos 1 elevado a la 2n más 1 sobre n. Tanto es así que este valor va a ser siempre impar, porque me quedó el exponente impar. Antes era como que se iba alternando entre par e impar. En cambio así me queda impar. O sea que el menos 1 elevado a una variación que va a ser impar, me va a quedar menos 1, entonces sale fuera y me da negativo. Y obviamente, fíjense que el valor numérico de la aproximación que yo voy a hacer, este valor, queda todo positivo acá. O sea, va a ir variando, ¿no es cierto? El valor n se va a ir achicando, si le tomo el límite a este a sub n completo, me queda una serie que sería la combinación de 1 sobre n, pero con la función de una serie numérica, que sería la geométrica, y la serie armónica, pero es un producto de estas dos funciones. Obviamente cuando yo vaya haciendo el valor y la trunque, o la recorte para decir hasta acá llego y es más o menos el valor, me va a dar un número negativo, y si ustedes observan, el logaritmo natural de 0,8 es un número negativo, y es como se está representando también en la expresión polinómica. Coincide con ese razonamiento. Entonces, haciendo eso, vamos a tomar el menos fuera, y me quedaría un quinto más un medio, ¿se acuerdan que quedaba así? Y ahora me queda un quinto al cuadrado, que sería el valor de los desarrollos de los x que van saliendo. Más un tercio por un quinto al cubo, más, y fíjense que ahí voy a cortar en este momento. Me dice que mi conexión es inestable, chicos, espero que no nos corten. Hago este desarrollo y me queda menos el 0,226666, haciendo las sumas y con mi calculadora, más el resto en z. El resto en z sería el valor de la derivada, evaluada en n más 1, o sea, la derivada, perdón, en n más 1, o sea, la que sigue,
a la que estábamos acá, que lo hemos cortado en el 3, o sea que este resto que está aquí sería el resto 3, miren, de 3. El número este me indica el orden de la derivada o que ha entrado, ¿no es cierto? 3. Entonces en el resto tendría que entrar la derivada cuarta. Y acá me quedaría, en el n era 3 más 1, 4 factorial. X menos C a la cuarta, porque justamente la teníamos en la tercera. ¿Ven? La representación del resto. Calculamos el resto, evaluado en un Z, y lo vamos a evaluar como dice que está en el 0,8, y nosotros habíamos evaluado en el 1, entonces tomemos el 1, porque como el intervalo de convergencia estaba de 0 hasta el valor 2, puedo decir, bueno, tomo el 1, porque el 0,8 está hacia la izquierda del 1, que era el valor que directamente pongo, entonces, como valor de la derivada, evaluada en 1, me va a dar un quinto directamente, porque sería acá era menos 6, el valor de la derivada que vendría a ser la derivada, ¿cuál era? La número 4, el menos 6 sobre 24 era el menos 6, el valor que tomaba la derivada cuarta, daba menos 6, haciendo el desarrollo de todos los exponentes, ¿no es cierto? Por un quinto, que es el valor en el punto donde estábamos evaluando, que era el de 0,8 a la cuarta. O bien podría haber puesto, como les decía, 1. Pero como un quinto es más desfavorable, lo tomo un quinto, que era una aproximación de la función, sobre 24, que era el valor del 4 factorial. 4 por 3, por 2, por 1. Eso me da 1 sobre 2500. O sea que me da el LZ aproximadamente 0,004. Le sumo el 0,04, ven que siempre es positivo, se lo sumo, y el menos quedaría afuera para, o bien le resto, pero se estarían adicionando. Y eso hace que sea menos 0,236666. De la calculadora me da, fíjense, 0,2231,4. Justo como decíamos, ven el 1, que sería, acá yo leo 0, 2, 2, 3, 0, la incidencia de tomar más términos iba a estar en esta cifra, porque es la que se modifica de más o menos de la anterior. Acá apareció el 3, pero acá está apareciendo, podría estar acá o acá. Y justo vemos que la cifra que se modifica es de 1 centésimo, podría haber sido que esté mal esta o cualquier otra de las que están después, ¿no es cierto? Pero hay coincidencia hasta la tercera cifra. Y encima acá hay un 1, y acá leía un 0. Entonces yo podría decir que el error está a partir de la cuarta cifra significativa. Entonces tengo un error de 1 milésimo, porque la tercera está buena. Ay, no hice el cálculo, pero ¿cómo se hacía esto? Tomaba este valor, dividido el resto, y multiplicado por 100. O sea, el resto es 0,004, lo divido por este número que es el que yo obtuve, obviamente en signos positivos, y me va a dar el porcentaje del error. ¿Sí? Que obviamente va a ser pequeño, o grande, depende, de pequeñito. No habíamos hecho ese cálculo. Bueno,
En el ejercicio 14 dice aproxima el valor del número irracional E, que después lo leí porque este año se modificó, el desarrollo del Maclaurin, que ya lo hicimos al E a la X, pero quiere una aproximación de 0,01, que también estaba, que es el que hicimos. Después dice la función f de x igual a seno de x, se desarrolla en serie de Maclaurin, y les dan el desarrollo en la serie, ¿sí? Que va directamente x menos x al cubo, 3 factorial, más x a la quinta, 5 factorial, menos, como ven, se va alternando el signo. Entonces ahora dice, ¿cuántos términos del polinomio se deben tomar para calcular el seno de 25 grados con una exactitud de 10 milésimos? ¿Mm? O sea, 10 dividido 1000, 10 milésimos, es de un centésimo, ¿no? Bien, más o menos saben cómo ha sido el modo para trabajar. Y después dice, a partir del desarrollo que se ha hecho en A, expresa el desarrollo del coseno de X, sugerencia deriva. Si yo tengo esta función como función polinómica, la derivada de seno de X, ¿cuál era? Coseno de X. Entonces empiezo a derivar acá, va a ser la derivada de esta es 1, la derivada de esta va a ser 3x cuadrado sobre 3 factorial, que pasa a ser constante, simplifican el 3, y me va a quedar 2 factorial, este va a ser x a la quinta, baja el 5, y me va a quedar 4 factorial, y así sucesivamente. Ven que, bueno, si tengo la serie de potencia, la derivada del seno, que va a ser el coseno, me va a permitir llegar a obtener la función coseno de x. Los invito a trabajar en los ejercicios que están en la guía. Cualquier duda, se dirigen al foro de la plataforma del curso de Análisis Matemático 1 para que colaborativamente se respondan y se solucionen los inconvenientes, tanto de mi parte como de ustedes, ¿no? Y con esto finalizamos esta parte.